¿Quién es la persona más impresionante en la historia? Malloy era un hombre alcohólico y sin hogar. 5 hombres contrataron pólizas de seguro de vida a su nombre e intentaron inducirlo a beber hasta morir, proporcionándole crédito ilimitado en un bar que uno de ellos poseía, con el objetivo de cobrar el dinero de la compañía de seguros. Sin embargo, este método no resultaba suficientemente eficaz, por lo que comenzaron a agregar anticongelante a su bebida, seguido de trementina, tranquilizantes para caballos y finalmente, veneno para ratas. Pero ninguno de estos venenos logró acabar con la vida de Malloy. Los hombres intentaron alimentarlo con ostras crudas mezcladas con alcohol industrial y sándwiches de sardinas en mal estado, envenenados y rellenos de clavos de alfombra. Nuevamente, ninguno de estos intentos tuvo éxito, así que esperaron a que se desmayara borracho una noche, para luego arrastrar su cuerpo a la gélida noche de 26 grados Celsius bajo cero, dejándolo ahí a la intemperie, vertiendo 20 litros de agua sobre él como medida adicional. Al día siguiente, Malloy entró al bar y pidió otra bebida. El grupo decidió atropellarlo con un automóvil a 70 km por hora. Esto lo dejó hospitalizado durante algunas semanas, pero una vez más, no logró acabar con su existencia. Finalmente, lograron su objetivo insertando un tubo de gas por su garganta, después de que, por supuesto, se desmayara por el alcohol, y bombeando gas en su interior durante 1 hora. Posteriormente, el grupo fue condenado por asesinato, en gran parte gracias a la notoriedad de la resistencia de Malloy, y 4 de ellos recibieron la pena de muerte. Teddy Roosevelt recibió un disparo en el pecho durante un intento de asesinato justo antes de un discurso, y a pesar de ello, continuó para ofrecer una alocución de casi 90 minutos, comenzando con: "Amigos, les pido que sean lo más silenciosos posible. No sé si comprenden plenamente que acabo de ser disparado". Entonces prosiguió: "Se requiere más que eso para matar a un alce de gran tamaño", aseguró el candidato herido. Introdujo la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un discurso de 50 páginas lleno de balas. Levantando sus observaciones preparadas, que presentaban 2 grandes orificios en cada página, Roosevelt continuó: "Afortunadamente tenía mi manuscrito, así que ven que iba a hacer un discurso extenso, y aquí está la bala, ahí es donde entró, y probablemente me salvó de que penetrara en mi corazón. La bala está dentro de mí ahora, así que no podré hacer un discurso muy largo, pero intentaré dar lo mejor de mí". Los médicos lo examinaron posteriormente, y se determinó que era más seguro dejar la bala dentro. En comparación, Trump fue ligeramente herido en la oreja y huyó. Cleopatra logró alcanzar grandes hazañas como la mujer más acaudalada del mundo en su época, gobernando el granero del mundo y teniendo descendencia con, sin duda, los 2 hombres más poderosos de su tiempo, superando en vida a ambos. También mandó eliminar a sus rivales, incluidos sus propios hermanos, antes de que pudieran conspirar contra ella. Renovó la economía egipcia para que beneficiara a la mayor parte de la población, utilizando la política y el esplendor para conquistar el afecto de su pueblo. Había dominado 7 lenguas, engañó a un desolado Marco Antonio hasta llevarlo al final de su vida cuando vislumbró su inevitable destino, y al reconocer que se enfrentaba a la derrota, eligió abandonar la vida en sus propios términos en lugar de ser exhibida en Roma como un trofeo político de guerra. Una verdadera líder. Terry Fox fue un atleta canadiense, humanitario y activista en la investigación del cáncer. En 1980, después de haber sufrido la amputación de una pierna a causa del cáncer, se embarcó en una carrera de este a oeste a través de Canadá con el propósito de recaudar fondos y aumentar la concienciación sobre la investigación del cáncer. Aunque la progresión de su enfermedad lo obligó a finalizar su travesía tras 143 días y 5,373 kilómetros, lo que finalmente le costó la vida, sus esfuerzos dejaron un legado perdurable a nivel mundial. La carrera anual Terry Fox, que se celebró por primera vez en 1981, ha crecido hasta involucrar a millones de participantes en más de 60 países y se ha convertido en la mayor recaudación de fondos de un solo día para la investigación del cáncer en el mundo. Hasta septiembre de 2022, se han recaudado más de 850 millones de dólares canadienses en su honor. Audie Murphy fue el soldado estadounidense más condecorado de la Segunda Guerra Mundial y se interpretó a sí mismo en una película que narraba sus hazañas, la cual le valió la Medalla de Honor.
La película está basada en su autobiografía sobre los acontecimientos. El título del filme es To Hell and Back. Falsificó sus registros de nacimiento tras el ataque a Pearl Harbor para poder unirse al esfuerzo bélico. Inicialmente rechazado por el ejército, la armada y los marines debido a su bajo peso, finalmente logró enlistarse en el ejército. Se le atribuye la muerte de 241 soldados enemigos. Él fue el verdadero Capitán América. Mención honorífica, John McCain. Cuando sus captores vietnamitas se enteraron de que su padre era un almirante, le ofrecieron liberarlos y realizaba una película de propaganda para ellos. Se negó a marcharse sin que todos los prisioneros de guerra fueran liberados junto con él. Fue mantenido en el Hanoi Hilton, el peor de todos los campos de prisioneros, durante 5 años y medio, y sufrió lesiones por torturas que le afectaron el resto de su vida, incluyendo una cojera permanente. Podría haber dejado el lugar y haber estado a salvo. No se iría sin sus hombres. Quizás la única persona en el mundo que logró ganar al 110% en el arte de ser pirata. Comandó una flota de 80.000 navegantes. Gobernó con puño de hierro. China lanzó una inmensa flota para detenerla, pero ella los derrotó. Venció a todo el país de China. Pasó varios años dominando los océanos y las ciudades costeras de China, y derrotando a los barcos de guerra extranjeros que se atrevían a cruzar su camino. Finalmente, China le ofreció amnistía total a ella y a toda su flota. Prácticamente, una rendición incondicional. Ella conservó todo su botín y se retiró en una riqueza descomunal. Vivió hasta los 69 años y falleció pacíficamente en su propia cama. ¿Qué tal algo un poco más reciente? Alfred C. Al Haynes, junto con el resto de quienes ayudaron a aterrizar el vuelo 232. Debido a un error mecánico, el vuelo perdió esencialmente lo que equivale a la dirección asistida de un automóvil. La tripulación logró improvisar una manera de intentar un aterrizaje a pesar de esta dificultad, logrando salvar a poco más de la mitad de las personas a bordo. Todos los miembros de la cabina de pilotaje sobrevivieron, a pesar de que ésta se desprendió como la punta de un lápiz durante el aterrizaje brusco. De no ser por sus esfuerzos, esa aeronave probablemente habría colisionado de frente con algún objeto, causando la muerte de todos al impacto. No quiero ser ese tipo, pero Ben Franklin, de hecho, utilizó un maldito cometa para demostrar que el rayo es, fundamentalmente, eléctrico. También inventó la estufa Franklin, los pararrayos y las gafas bifocales, además de contribuir a la fundación de los Estados Unidos de América. Firmó la Declaración de Independencia y es el único individuo que no fue presidente. Pensaste que era un presidente, ¿verdad? Cuya imagen aparece en un billete de $1, así como en el billete de $100, por cierto. Y, además de todo esto, también fue un filántropo y tuvo un papel importante en la abolición de la esclavitud. Aparentemente, también fue considerado un riesgo para la seguridad por la CIA debido a su justificado, enorme ego. Diría que eso es verdaderamente impresionante. Josip Broz Tito, el líder de la antigua Yugoslavia, es frecuentemente considerado un personaje imponente, por diversas razones. 1. Líder de resistencia durante la Segunda Guerra Mundial, Tito lideró a los partisanos yugoslavos, un movimiento de resistencia que luchó contra las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial. Sus tácticas de guerrilla efectivas y su habilidad para organizar un grupo de resistencia multinacional fueron fundamentales para liberar a Yugoslavia de la ocupación alemana. Esto le valió una reputación como un líder militar formidable y ingenioso. 2. Desafío a Stalin y a la Unión Soviética. En 1948, Tito tomó la audaz decisión de separarse de Stalin y de la Unión Soviética, estableciendo a Yugoslavia como un Estado comunista independiente. Esta acción fue extremadamente arriesgada, ya que la Unión Soviética era una fuerza dominante en Europa Oriental en aquella época, y la mayoría de los líderes comunistas de Europa del Este estaban bajo el estricto control de Stalin. El desafío de Tito evidenció su compromiso con la soberanía yugoslava y su disposición a enfrentarse a uno de los líderes más poderosos del mundo. 3. Fundador del Movimiento de Países No Alineados. Tito fue uno de los miembros fundadores del Movimiento de Países No Alineados, que buscaba crear un camino alternativo para aquellos países que no deseaban alinearse ni con el bloque occidental liderado por los Estados Unidos ni con el bloque oriental bajo el dominio de la Unión Soviética durante la Guerra Fría.
Este movimiento proporcionó una plataforma para que muchos países del sur global afirmaran su independencia y resistieran las presiones de las superpotencias. 4. Mantenimiento de la unidad y la estabilidad bajo el liderazgo de Tito. Yugoslavia vivió un periodo de relativa estabilidad y progreso económico a pesar de su diversidad étnica y religiosa. Logró mantener la unidad en un país con profundas divisiones históricas y culturales, principalmente a través de su firme liderazgo centralizado y de políticas orientadas a fomentar la hermandad y la cohesión entre los diferentes grupos étnicos. 5. Liderazgo carismático y estratégico. Tito era conocido por su carisma, habilidades diplomáticas y pensamiento estratégico. Sabía equilibrar las relaciones con ambos bloques, recibiendo ayuda de ambos lados sin sacrificar la independencia de Yugoslavia. Su encanto personal y capacidad para ganarse el respeto jugaron un papel significativo en su influencia duradera tanto en el ámbito nacional como internacional. 6. Sobrevivencia a intentos de asesinato. Tito sobrevivió a numerosos intentos de asesinato, en particular aquellos orquestados por los agentes de Stalin después de la ruptura de 1948. Su capacidad para frustrar estos intentos y mantener su liderazgo consolidó aún más su imagen como un líder resistente y formidable. Si bien el legado de Tito es complejo e incluye críticas por sus métodos autoritarios y abusos a los derechos humanos, estos puntos resaltan por qué a menudo se le considera una figura imponente en la historia. Sus decisiones audaces, destreza militar y habilidad para navegar por las turbulentas aguas de la geopolítica de mediados del siglo XX lo convirtieron en un líder significativo e influyente. Adrián Cartón de Guiard. Lo que no te mata te hace más fuerte. La vida de este hombre parece un guión de Hollywood rechazado por ser demasiado irrealista. Recibió disparos en la cara, en la cabeza, en el estómago, en el tobillo, en la pierna, en la cadera y en la oreja. Sobrevivió a 2 accidentes aéreos. Se abrió camino en un campo de prisioneros de guerra y se mordió los dedos cuando un médico se negó a amputarlos. Además, fingió su edad para enlistarse a los 20 años. Fue herido de bala en 2 ocasiones. Primera Guerra Mundial. Perdió un ojo y una mano, y recibió la Cruz Victoria, la más alta distinción militar. Segunda Guerra Mundial. Aterrizó de emergencia en Libia controlada por Italia, fue capturado y logró escapar excavando durante 7 meses. ¡Qué personaje tan formidable! Hugh Glass. Este hombre se arrastró y flotó por 200 millas después de haber sido atacado por un oso grizzly y de que sus compañeros lo abandonaran, dejándolo por muerto. El monstruo había desgarrado la carne de la parte inferior del cuerpo y de las extremidades inferiores. Su cuello también presentaba desgarraduras espantosas, hasta el punto de que parecía haberse realizado una abertura en la tráquea, permitiendo que su aliento se escapara por el lado de su cuello. La sangre fluía abundantemente, pero afortunadamente sus manos y brazos no estaban incapacitados. Sobrevivió y dejaron a 2 para vigilarlo. Luego fueron atacados por nativos mientras él aún se encontraba en un estado extremadamente crítico. Los 2 que debían permanecer a su lado lo dejaron por muerto y regresaron al grupo. En un momento, colocó su pierna sobre un tronco para permitir que las moscas de la carne se alimentaran de las infecciones de sus heridas. Además, la única pertenencia que tenía era la piel del mismo oso muerto que le servía de atuendo. Sobrevivió alimentándose de bayas y raíces y luego fabricó una balsa, flotando a lo largo del río hasta llegar a un fuerte donde se recuperó y posteriormente emprendió una búsqueda al estilo de John Wick para dar caza a los otros 2 hombres que lo habían dejado por muerto. Como estudiante de historia, cualquier número de hombres puede encajar en la descripción. Sin embargo, yo me inclinaré por uno que la mayoría de las personas no reconocerá. El cacique Urracá de las tribus Guaymí en Panamá. Este hombre era un maestro estratega y fue el único líder nativo americano en capturar a un capitán español y forzarlo a firmar un tratado de paz. Cuando ese tratado fue traicionado y él fue capturado, logró liberarse y recorrió la extensión de Panamá hasta su tierra natal, prometiendo luchar contra los españoles hasta su último aliento. Cumplió con su promesa. Los Guaymí aún existen en la actualidad, posiblemente gracias a él. Su rostro está estampado en cada moneda de 1 centavo panameña. Robert Smalls, 5 de abril de 1839 a 23 de febrero de 1915,
fue un político estadounidense que nació en la esclavitud en Beaufort, Carolina del Sur. Durante la Guerra Civil Americana, el aún esclavizado Smalls tomó el mando de un barco de transporte confederado en el puerto de Charleston y lo navegó desde las aguas controladas por los confederados hasta el bloqueo estadounidense que lo rodeaba. Posteriormente, pilotó la embarcación hacia el enclave controlado por la Unión en la zona de Beaufort, Port Royal, Hilton Head, donde se transformó en un buque de guerra de la Unión. En ese proceso, se liberó a sí mismo, a su tripulación y a sus familias. Su ejemplo y persuasión contribuyeron a convencer al presidente Abraham Lincoln para que aceptara soldados afroamericanos en el ejército de la Unión. Después de la Guerra Civil, Smalls regresó a Beaufort y se convirtió en político, logrando ser elegido como republicano en la legislatura de Carolina del Sur y en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos durante la era de la Reconstrucción. Fue autor de una legislación estatal que estableció en Carolina del Sur el primer sistema educativo público gratuito y obligatorio en los Estados Unidos. Leo Mayor merece estar entre los grandes, ¿no es cierto? Su primera medalla al valor la rechazó, ya que no consideraba digno a quien se la otorgaba. Perdió un ojo, pero se negó a regresar a casa, afirmando: «Solo necesito un ojo para disparar un rifle». Posteriormente, liberó una ciudad entera de la ocupación alemana, actuando en solitario, lanzando granadas y disparando su arma mientras corría, lo que convenció a los alemanes de que estaban bajo un asalto masivo. Por este acto heroico, recibió otra medalla al valor, la cual aceptó en esta ocasión. Luego se dirigió a Corea, donde obtuvo una nueva medalla por liderar una operación extraordinaria. Si tienes la oportunidad, te animo a que explores su historia completa, es verdaderamente asombrosa. Vesna Vulović fue una azafata que, debido a un error administrativo, asumió un turno adicional en el vuelo YAT 367. Desafortunadamente para todos, excepto para Vesna, ERRORISTA hicieron volar por los aires el avión a 33.000 pies de altitud. De algún modo, Vesna cayó toda esa distancia y sobrevivió estableciendo el insólito récord mundial de la caída más alta sin paracaídas. Sufrió una parálisis temporal, pero casi logró una recuperación total tras varias intervenciones quirúrgicas y cerca de 1 año y medio para sanar. A pesar de haber experimentado la explosión de un avión y la caída desde tal altura, esto no la disuadió de continuar volando. Se relata que, al despertar por primera vez en el hospital, lo primero que pidió fue un cigarrillo. John Basilone está allá arriba. Este hombre fue, en esencia, un verdadero ejército de un solo hombre en Iwo Jima. Su biografía parece sacada de un guión cinematográfico. Tras la aprobación de su solicitud para regresar a la flota, Basilone fue asignado a la C Compañía, Primer Batallón, 27º Regimiento de Marines, Quinta División de Marines. El 19 de febrero de 1945, primer día de la invasión de Iwo Jima, se desempeñaba como líder de una sección de ametralladoras en Red Beach 2. Mientras los marines desembarcaban, los japoneses concentraron su fuego sobre las tropas entrantes desde fuertemente fortificadas casamatas diseminadas por toda la isla. Con su unidad atrapada, Basilone se abrió paso por el flanco de las posiciones japonesas, hasta situarse directamente sobre la casamata. Luego, atacó con granadas y explosivos, destruyendo, prácticamente en solitario, toda la fortaleza y su guarnición defensiva. A continuación, luchó camino hacia el aeródromo número 1 y ayudó a un tanque de marines que estaba atrapado en un campo de minas enemigo, bajo intensos bombardeos de mortero y artillería. Guiando el pesado vehículo a través del peligroso terreno hacia la seguridad, a pesar del intenso fuego de armas de los japoneses. Mientras se movía por el borde del aeródromo, fue abatido por esquirlas de mortero japonés. Según su investigación para el libro y la miniserie The Pacific, el autor Hugh Ambrose sugirió que Basilone fue alcanzado por una ráfaga de fuego de armas ligeras que le impactó en la ingle y el cuello derechos, casi desmembrando su brazo izquierdo. Este hombre fue simplemente asombroso. Negro César fue el segundo al mando de Barbanegra. Era un jefe de guerra africano que fue engañado para embarcarse en un barco de esclavos y, para cuando se dio cuenta, ya estaba en camino hacia las Américas. Respondió rehusándose a comer, decidió morir de inanición en lugar de someterse a los esclavistas.
Por alguna razón, entabló amistad con uno de los marineros, esclavistas, y aceptó comida de él. Cuando estaban a unas pocas millas de Florida, se vieron atrapados en un huracán. En medio del caos, él y su amigo Blanco lograron alcanzar una de las embarcaciones auxiliares, robaron municiones y alcanzaron a llegar sanos y salvos a una isla, mientras que los demás perecían. Luego se dirigieron a Florida. En algún momento, conoció a Barbanegra, quien lo acogió en su tripulación. Con el tiempo, Barbanegra lo nombró segundo al mando, capitán del segundo mejor barco. Creo que tenía 3, por supuesto, disfrutaron de una carrera pirata bastante exitosa, hasta el último combate de Barbanegra. Los ingleses abordaron los barcos de Barbanegra y claramente estaban ganando. El último acto conocido de Negro César fue correr hacia donde se encontraba la pólvora, tratando de prenderle fuego para volar a todos junto con él. Fue capturado justo antes de que pudiera encenderla. Desafortunadamente, eso es todo lo que sabemos. La tripulación de Barbanegra fue ahorcada. No tenemos más menciones en la historia de Negro César, pero se presume que fue vendido como esclavo o ahorcado junto con el resto de la tripulación. Mayor Alison Digby Tatham Walter, conocido también como el hombre que se adentró en la Segunda Guerra Mundial con un paraguas, instruyó a sus hombres acerca de las llamadas de trompeta, ya que sabía que los radios podían ser poco fiables. Llevaba un paraguas consigo en todo momento debido a su dificultad para recordar contraseñas y pensó que lo reconocerían simplemente como el único y necio inglés que se atrevería a llevar un paraguas a la batalla. Capturó a más de 150 soldados alemanes, prefería usar un boina color granate en lugar de un casco y caminaba a través de intensos bombardeos mientras agitaba su paraguas. Incapacitaría un coche de combate alemán usando su paraguas, deshabilitando al conductor al introducir su paraguas por la rendija de observación del vehículo y hacerle un ligero toque en el ojo. Acudió en ayuda del capellán que intentaba asistir a los soldados heridos y dijo: «No te preocupes por las balas, tengo un paraguas», y escoltó a cada uno con su paraguas. Fue herido por esquirlas y como los radios no funcionaban, hizo sonar la trompeta diciendo, sin munición: «Dios salve al rey», y fue capturado. Logró escapar por la ventana y confeccionó una brújula de escape con los botones de su uniforme, salvó a 150 soldados que también habían logrado escapar, y mucho más. Y regresó a casa vivo. Un verdadero legendario. Cassius Marcellus Clay es para mí. Cassius Clay, descrito como un hombre dispuesto a luchar contra el viento si soplaba del oeste cuando él en realidad deseaba que lo hiciera del este, llegó a convertirse en el abolicionista más importante de la historia estadounidense, incluso presionando a Abraham Lincoln para que firmara la Proclamación de Emancipación antes de que él realmente quisiera hacerlo. Este hombre enfureció a todos los partidarios de la esclavitud, y en aquella época, cuando alguien se sentía ofendido, desafiaba a la persona responsable de su indignación a un duelo. Al ofenderse también los proesclavistas, Clay los retó igualmente y ganó cada duelo en el que participó. Cuando no pudieron acabar con su vida de manera legal, los enemigos de Cassius decidieron desvivirlo ilegalmente, contratando a asesinos lo suficientemente necios como para creer que podían eliminar a este justiciero psicópata, solo para que cada uno de ellos fuera brutalmente mutilado al intentar hacerlo. La esclavitud no habría terminado cuando lo hizo sin Cassius Clay. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.